¿Qué pasaría si pudiéramos contárselo todo? La historia completa del mundo. ¿Y si les dijéramos que podríamos hacerlo en solo 2 horas? A continuación comienza un relato que nos llevará desde el Big Bang hasta nuestros días. ¿Cómo fue preparándose el planeta para la aparición del hombre? ¿Cómo la edad de piedra condujo hasta el motor de vapor? ¿Cómo se plantaron las primeras semillas de las ciudades y las civilizaciones? Todo está relacionado, y ese camino llega hasta nosotros. Un camino que la historia tardó unos 13.700 millones de años en recorrer. En las próximas 2 horas les descubriremos todos los secretos de esa andadura. La historia del mundo en 2 horas, parte 2. A pesar de las pruebas a las que nos sometió la edad del hielo, el hombre resistió y desarrolló las últimas habilidades que lo convertirán definitivamente en humano. Las pistas se esconden en estos símbolos. Habíamos dado un salto intelectual por el que empezamos a pensar más allá del aquí y ahora, más allá de lo estrictamente imprescindible para sobrevivir. Solo a partir de tener pruebas del pensamiento simbólico es cuando podemos realmente decir que ha aparecido un ser que es humano, del mismo modo en que lo somos nosotros. Es cuando empezamos a ver dibujos de vacas reconocibles como tales para todo el mundo. Son esas pruebas, y solo a partir de que aparezcan, las que nos permiten hablar de seres humanos. Gente o criaturas que piensan como nosotros y que ven el mundo y el universo como lo vemos nosotros. A partir de ese momento, la historia de la humanidad comenzó a ser completamente distinta a la del resto de especies del planeta. Debido a la enorme cantidad de agua del planeta contenida en los bloques de hielo, el nivel del mar descendió desde los 90 a los 122 metros. La última gran barrera para la expansión humana quedó eliminada. Surgió el puente de Beringia, un inmenso puente de tierra desde Siberia a Norteamérica. Estamos contando la historia del mundo en 2 horas y en solo una han pasado más de 13.000 millones de años. Estos años de preparación han permitido al hombre terminar de emerger y distribuirse por todo el planeta. La historia de la humanidad, tal y como la conocemos, realmente empieza ahora. Nuestra historia del mundo dio comienzo con el principio de los tiempos, con el Big Bang. Hemos recorrido un viaje de casi 14.000 millones de años. Ahora, cuando los humanos saltan al centro de la escena, es importante recordar la diminuta franja en la línea de la historia que realmente ocupamos. Para simplificar las cosas, imagínense que los 14.000 millones de años de historia fueran solo 14. A esta escala, la Tierra hubiera existido solo durante los últimos 5 años. Es decir, 1/3 de la historia del universo. Las criaturas grandes y complejas se habrían desarrollado haría 7 meses. Los dinosaurios se habrían extinguido haría apenas 3 semanas. Y toda la historia registrada de los humanos ocuparía escasamente los 3 últimos minutos. Las sociedades modernas e industrializadas, la propia revolución industrial, abarcarían 6 segundos. Lo cual demuestra que en la historia registrada del universo, la existencia de los seres humanos se reduce a un escaso instante. La humanidad ha esperado durante miles de millones de años su instante de gloria. Mientras, las estrellas y la evolución de nuestro planeta llevaban a cabo la lenta tarea de organizar los elementos de un modo que hiciera posible la historia humana. 12.000 años antes de nosotros. Estamos en el año 10.000 a.C. Menos de 100.000 años después de emanciparse de África, el hombre ha llegado a Sudamérica. Los humanos han conocido las adversidades de la época glacial en sus propias carnes y han estado a punto de morir, pero en lugar de ello se han adaptado y desarrollado su inteligencia, y ahora han colonizado el globo. Desde la orilla del mar a las cimas de las montañas. Desde la tundra
al desierto. No hay rincón donde los humanos no hayan llegado. Nuestros ancestros vivos más cercanos, los chimpancés, habitan solo en los trópicos. Los humanos han logrado colonizar todo el mundo. Los puentes de la época glacial permitieron al hombre expandirse por todo el mundo, pero de repente el hielo empezó a fundirse y los niveles del mar a subir de nuevo. Los humanos quedaron atrapados y separados en dos vastos hemisferios inconexos. Cada sección de la humanidad quedó a su suerte, obligada a sacar el máximo provecho de lo que ha recibido. Cuando los glaciares remitieron, labraron los lagos, los ríos y las bahías. El mapa tal y como lo conocemos empezó a surgir. En África, una incesante lluvia provocó el desbordamiento de los lagos Victoria y Alberto para formar el río Nilo, en Egipto. En Eurasia, otros ríos brotaron también. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, hoy en día Irak. El Indo, en lo que hoy es Pakistán, y los ríos Amarillo y Yangtze en China. Los valles de estos ríos adquieren una importancia fundamental en la historia humana y en cómo se representará después de la retirada de las placas de hielo. Son valles de ríos cuyas aguas y fértiles suelos permitirán la plantación de las primeras semillas de la civilización. Con la subida de las temperaturas posterior a la edad del hielo, plantas y animales comenzaron a proliferar y el hombre por fin pudo optar por asentarse en un lugar. Empezaron los asentamientos permanentes. Las poblaciones crecieron. Con más bocas que alimentar, nuestros ancestros tuvieron que desarrollar la inteligencia. Tuvimos que encontrar el modo de incrementar la cantidad de comida que podíamos obtener de nuestro entorno. Se producirá entonces un descubrimiento que cambiará para siempre el planeta y el rumbo de la humanidad. Aprendimos a plantar semillas. Y las semillas que sembramos provinieron de las mismas plantas que millones de años antes alentaron nuestra evolución de simios a hombres. El héroe inesperado de la historia humana. La hierba. Las semillas son diminutas y no se comen. Si podemos elegir entre cazar un bisonte y comer hierba, cazamos el bisonte. Irónicamente, las semillas de hierba se convertirán en los cultivos más importantes del mundo, pero pasarán inadvertidas por los cazadores durante miles y miles de años, porque la gente no empezará a utilizarlas hasta que realmente lo necesiten. Una de las especies más conocidas de estas hierbas es la caña de azúcar. Además está el trigo, el centeno, la cebada y el resto de cereales y cañas. De modo que la belleza de las plantaciones no solo da la medida del éxito de la clase media, también es el cultivo básico del que depende la civilización. Conforma nuestro aporte calórico más importante. Una vez más, todo nos remite al Big Bang. Esencial para la historia de nuestra vida es la competencia por esa energía generada al principio de los tiempos. Igual que el oxígeno nos dio ventajas sobre los demás, igual que el fuego nos dio la posibilidad de consumir más calorías, el paso a la agricultura fue una revolución energética. Un cazador requiere casi 26 kilómetros cuadrados de territorio para proveerse del sustento necesario, de la energía suficiente en forma de plantas y carne para sobrevivir. Un agricultor aprovecha con tal eficacia la energía proporcionada por el sol que puede satisfacer sus necesidades empleando solo la 10ª parte de un kilómetro cuadrado de tierra. Tras el calentamiento que siguió a la edad del hielo, la agricultura empezó a implantarse en media docena de lugares en todo el mundo, pero, por azar geográfico, ningún lugar del antiguo mundo posee una mayor concentración de plantas y animales domesticables que el creciente fértil de Oriente Medio. En Oriente Medio se dio una extraordinaria convergencia de especies que parecen libres de ser domesticadas, tanto de plantas como de animales. En lo que respecta a animales, hablamos de vacas, cerdos, ovejas y cabras. En lo que respecta a plantas, 2 variedades de trigo, centeno, cebada, lentejas, higos, y todo eso concentrado en este pequeño rincón del mundo.
Al contrario que el creciente fértil o que el resto de Afroeurasia, lugares como el África subsahariana o América disponen de muy pocas especies salvajes fácilmente domesticables. Es una diferencia crucial. Los pueblos favorecidos con la combinación adecuada de plantas y animales serán más poderosos y darán unos primeros pasos mucho más sólidos en la senda hacia la modernidad. Uno de los animales que proporciona una ventaja aplastante a aquel humano capaz de domesticarlo es el caballo. Pocos saben que aunque los caballos aparecieron por primera vez en América, murieron allí también junto a otros muchos grandes mamíferos en torno al año 10.000 a.C. En Norteamérica hubo al menos 3 especies de caballos antes de la Edad del Hielo. Algunos tan pequeños como los ponis y otros tan grandes como los Clydesdale. Evolucionaron en Norteamérica durante 40 millones de años, pero luego de repente desaparecieron. Estos potencialmente fuertes aliados desaparecieron antes de poder ponerse al servicio de los primeros norteamericanos. Afortunadamente, antes de que eso ocurriera, un gran número de caballos pudieron escapar atravesando el estrecho de Bering por el puente de Beringia y se repartieron por las praderas y las estepas de Eurasia central. Una huida por los pelos que tuvo, no obstante, un tremendo impacto en la historia de la humanidad. En torno al año 4000 a.C., los pueblos nómadas de Asia Central aprendieron a domesticarlos por primera vez. Toda Eurasia empezó a montar caballos domesticados de manera que su presencia se extendió a todos los ámbitos, desde el trabajo a la guerra. Quizá ningún otro animal haya sido tan influyente en la historia de la humanidad como el caballo. El círculo no terminaría de cerrarse hasta otros 5000 años después, cuando Cristóbal Colón llevara consigo caballos en su segundo viaje a América. Sus caballos fueron los primeros en implantarse en América después de la desaparición masiva de esta especie 10.000 años antes. 6.000 años antes de nosotros. Hace 6.000 años, la domesticación de plantas y animales preparó el escenario para la siguiente fase de la historia humana. Como nubes de polvo interestelar acumulando materia para formar estrellas. Un tipo de gravedad especial ejerce su poder de atracción en lugares como Sumeria, la parte del creciente fértil conocida como Mesopotamia, donde las concentraciones de personas dan paso a grandes poblaciones que a su vez se convierten en centro de poder e innovación. En torno al 3000 a.C., algunos de estos asentamientos sumerios pueden considerarse ya las primeras ciudades propiamente dichas. Una de ellas es Uruk, con una población de 50.000 habitantes hacinada en menos de 2,5 kilómetros cuadrados. Una densidad poblacional capaz de rivalizar con la de ciudades modernas como la propia Nueva York. Los humanos han desarrollado tanta eficacia para aprovechar la energía de los alimentos cultivados que esa zona, que solo hubiera podido abastecer a un cazador-recolector, es capaz de abastecer a miles. Pero un cambio en la dieta desencadena una nueva dependencia. Una vez que se pasa a la agricultura, un 80-90% del aporte calórico del hombre depende de una o dos especies solamente. En el caso de Oriente Medio, del trigo y la cebada. Ambos cultivos maduran al mismo tiempo, con lo que las semillas han de recogerse también a la vez. De modo que la comida de todo un año llegaba de golpe, de una sola vez. Como si todo nuestro sueldo se nos entregara en forma de un pago único al año. Habría que ahorrarlo. Empieza a ser necesario planificar, porque si las cosechas fallan, algo que pasa antes o después, la población pasaría hambre durante un periodo de 12 meses completo. En estas primeras ciudades, el grano es el rey. Para mantener un registro de todas las existencias, nuestros ancestros desarrollaron la primera escritura. Para protegerlas, los primeros ejércitos, y para administrarlas, las primeras políticas. Cuando cientos o miles de personas viven en un mismo lugar, son demasiadas para ir puerta por puerta para hacer el censo. Se gesta la necesidad de un gobierno, de algún tipo de jerarquía social y política.
La plantación de semillas ofreció al hombre una nueva dirección. Los asentamientos se transformaron en ciudades.